El salón de examinación de la Academia Galáctica era una cámara enorme con forma de cúpula, cuyo techo mostraba un cielo nocturno artificial lleno de nebulosas giratorias y constelaciones distantes. El aire tenía un aroma fresco, casi estéril, producto de condiciones atmosféricas cuidadosamente reguladas para acomodar la diversa variedad de especies presentes. El lugar vibraba con un zumbido bajo y pulsante, un efecto sutil de la tecnología avanzada de la Academia que garantizaba que cada estudiante, sin importar su origen biológico, pudiera sentirse cómodo en el mismo entorno. El cadete Stanley Becker estaba sentado en la tercera fila. Su postura se veía relajada, pero su mente permanecía alerta. Era el único humano entre los cerca de 100 estudiantes reunidos para el examen final de astrobación avanzada, una materia tan compleja que incluso las especies más brillantes de la galaxia conocida batallaban para dominarla. Los otros cadetes, que representaban una multitud de civilizaciones inteligentes, eran un conjunto de seres reptilianos con cráneos alargados, criaturas de aspecto aviar con plumas llamativas y mirada depredadora, y formas de vida basadas en silicio cuyas estructuras cristalinas refractaban la luz en patrones cambiantes. Su presencia demostraba el compromiso de la Academia de reunir a las mentes más destacadas de todos los rincones estelares. Al frente del salón se encontraba el profesor Zilnor, una figura imponente con placas rígidas en su exoesqueleto y 4 brazos diestros. Su voz profunda y resonante transmitía una autoridad inconfundible, reforzada por el suave chasquido de sus mandíbulas mientras examinaba a los estudiantes. Su especie, los Baraxil, era famosa por su destreza analítica sin igual y su casi fanática dedicación a la lógica. La reputación de Zilnor era famosa dentro de la Academia, había quebrado a más estudiantes que cualquier otro instructor, con exámenes tan difíciles que incluso aprobar con la calificación mínima se consideraba un gran honor. Ahora, cuando el examen final estaba por comenzar, un silencio expectante invadió la cúpula. Los estudiantes se sentaron rígidamente, concentrados al máximo. Algunos activaron sus interfaces neuronales, implantes biotecnológicos diminutos que permitían interactuar directamente con flujos de datos, mientras que otros extendieron apéndices secundarios para manipular fórmulas holográficas complejas. Todos sabían que esa prueba definiría su destino. Zilnor alzó uno de sus brazos, y el aire centelleó cuando aparecieron cientos de pantallas holográficas frente a cada estudiante. Ecuaciones brillantes, mapas estelares rotatorios y cálculos gravitacionales se reflejaban en sus ojos muy abiertos. El problema se mostraba en múltiples dimensiones y exigía a los alumnos resolver un complicado desafío de navegación, simular el pilotaje de una nave a través de un sector de espacio inestable, una zona donde agujeros negros, vientos de pulsar y anomalías cuánticas volvían inútiles los métodos tradicionales de cálculo. No era simplemente un examen de memoria o habilidad técnica, sino una prueba diseñada para romper a los débiles y demostrar quiénes tenían la capacidad real de comandar una nave estelar. Tienen 7 ciclos planetarios para completar esta evaluación, entonó Zilnor, con voz desprovista de emoción. Empiecen. Stanley exhaló con calma y se recargó en su asiento. Echó un vistazo a la pantalla luminosa que tenía enfrente, hojeando el enunciado con curiosidad moderada. Había temido ese examen, no porque creyera que fuera difícil, sino porque comprendía perfectamente cómo estaba diseñado. El problema era enredado a propósito, pensado para abrumar con complejidad innecesaria. Ya había visto ese tipo de exceso antes, arrogancia matemática envuelta en capas de ecuaciones cuyo único fin era ocultar una verdad sencilla. Stanley creció en una familia de astrofísicos, pasando su niñez escuchando explicaciones de mecánica orbital a la hora de la comida. En cuanto vio el examen, reconoció el patrón central detrás de tanto cálculo superfluo. En el fondo, se trataba simplemente de un problema básico de navegación, disfrazado para que pareciera intimidante. A su alrededor, los demás cadetes ya estaban muy concentrados en sus cálculos. Unos consultaban grandes bases de datos sobre teorías de relatividad, mientras que otros trazaban trayectorias tridimensionales frenéticamente en proyecciones holográficas. Los estudiantes cristalinos emitían vibraciones sutiles mientras sus procesadores internos operaban a toda capacidad. Un cadete reptiliano al lado de Stanley movía con frustración su lengua bífida, tecleando con garras nerviosas sobre la interfaz holográfica para intentar estabilizar la trayectoria de la nave simulada. Mientras tanto, Stanley sacó un bolígrafo a la antigua y una pequeña libreta, lo cual le valió varias miradas de extrañeza de sus compañeros. Mientras ellos dependían de sistemas computacionales de última generación, él prefería la simpleza de los cálculos manuales. No era que desconfiara de la tecnología, simplemente sentía que escribir las cosas a mano lo ayudaba a pensar con más claridad. Empezó a trabajar con rapidez, simplificando el problema en su mente.
La clave estaba en reconocer que todo el examen se basaba en la suposición errónea de que se necesitaba astrogación tridimensional convencional en una región espacial dominada por efectos relativistas. Sin embargo, si cambiaba a un marco no euclidiano, los cálculos se reducían a algo mucho más manejable. Stanley apuntó unos números, revisó mentalmente, y en cuestión de minutos, ya tenía la solución. Un silencio se formó a su alrededor cuando se puso de pie, se estiró un poco y caminó hacia el frente del salón. Sus pisadas resonaron de forma casi antinatural en el ambiente silencioso y concentrado. Todos los cadetes seguían absortos en sus tareas, ajenos a su movimiento, salvo Zilnor, cuyos 3 ojos negros se clavaron en él en cuanto lo vio acercarse al escritorio. Las mandíbulas del profesor se contrajeron, quizá por confusión o enojo. Stanley colocó la hoja con la respuesta terminada sobre el escritorio de Zilnor con un gesto despreocupado. Terminé, dijo con simpleza. Por un momento, no hubo respuesta. Los dedos alargados de Zilnor vacilaron sobre la hoja, como si se negara a aceptar lo que acababa de oír. El planteamiento era absurdo, nadie podía haber acabado en tan poco tiempo. No puedes haber terminado, señaló el profesor al fin, con voz lenta y calculada. Sus manos secundarias tamborileaban sobre el escritorio con un ritmo inquieto. Estás burlándote de este examen. Regresa a tu asiento y termina el trabajo como es debido. Stanley no se inmutó. No, señor. Ya está listo. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Para entonces, la conmoción había empezado a extenderse. Algunos cadetes, sintiendo algo inusual, hicieron una pausa en sus cálculos para mirar al frente. De uno de los alumnos basados en silicio surgió un leve zumbido electrónico, indicando confusión. El cadete reptiliano junto a Stanley volvió a sacar la lengua, entrecerrando sus ojos rasgados con suspicacia. Moviéndose con la precisión deliberada de un académico que ha visto todos los trucos posibles, Zilnor tomó la hoja y la introdujo en el sistema de verificación. Un panel holográfico se encendió encima del escritorio, analizando los cálculos de Stanley. El profesor esperaba un rechazo inmediato, una cascada de advertencias rojas indicando fórmulas incorrectas. En cambio, el sistema procesó la información, hizo un análisis completo y mostró el veredicto final, 100% exacto. El momento se hizo interminable. Los murmullos empezaron casi al instante, con los estudiantes removiéndose en sus asientos y susurrando entre ellos como chispas circulando por un circuito. En la cámara de observación, un profesor activó su comunicador para llamar a oficiales de mayor rango. El agarre de Zilnor se tensó contra el escritorio. No era propenso a arranques emocionales, pero esto desafiaba toda lógica. Explica, exigió, y su voz dejó entrever algo peligrosamente parecido a la incredulidad. ¿Cómo lo hiciste? Stanley solo esbozó una sonrisa. Es solo matemáticas, profesor. Y con eso quedó sembrada la primera sacudida de lo que pronto se convertiría en un escándalo académico a escala galáctica. Los 3 ojos de Zilnor permanecieron fijos en el brillante indicador verde que confirmaba el puntaje perfecto de Stanley Becker. Sus dedos exoesqueléticos se crisparon ligeramente mientras releía el mensaje de verificación, esperando que el sistema se corrigiera a sí mismo y revelara algún error. Pero el resultado no cambió, 100% exacto. Los rumores se intensificaron en la sala, creciendo como una ola de asombro e incredulidad. Los demás estudiantes habían detenido por completo sus tareas, dejando sus ecuaciones holográficas parpadeando a medio cálculo. Algunos se habían girado en sus asientos, estirando el cuello para ver mejor a Stanley, quien seguía de pie con actitud relajada frente al escritorio del profesor. Un timbre agudo resonó en el salón, una alarma del sistema reservada para irregularidades académicas extremas. Casi de inmediato, la ventana de observación sobre la sala se llenó de actividad, instructores de la academia y profesores de alto nivel, alertados por la anomalía, se asomaban con interés. El ambiente parecía volverse pesado, como si toda la atención presionara sobre cada uno de los cadetes. Finalmente, Zilnor se movió, erguido en su alta y segmentada figura, con la precisión de quien mide cada acto. Levantó la hoja de nuevo, y esta vez, la inspeccionó de forma manual, como si sus propios ojos pudieran encontrar un fallo que el sistema hubiera pasado por alto. Explica, ordenó, con la voz profunda que atravesó el silencio del salón. Stanley cruzó los brazos. No fue tan complicado. La afirmación sonó casi casual, pero en la atmósfera cargada de la sala, se sintió como un trueno. Un estudiante basado en silicio dejó escapar un zumbido de desconcierto. Un cadete reptiliano en la segunda fila chasqueó la mandíbula con irritación. ¿No fue complicado?, repitió Zilnor, con el tono tan rígido como su exoesqueleto, mientras sus mandíbulas temblaban ligeramente.
Este examen se basa en los principios más avanzados de astrobación que conoce la Academia Galáctica. Cada ecuación, cada variable, ha sido meticulosamente refinada durante siglos. Y aún así, afirmas que no fue complicado. Stanley se encogió de hombros levemente. El problema estaba demasiado sobrecargado, con demasiadas variables innecesarias. Cuando las quité, la solución resultó obvia. Los brazos superiores de Zilnor se cruzaron a su espalda, un gesto calculado de contención. Con sus manos inferiores, tecleó en su consola y proyectó la solución de Stanley en la pantalla holográfica central, para que todo el salón pudiera verla. Las ecuaciones, desprovistas de complejidad superflua, se mostraron ante la audiencia. Los alumnos se inclinaron hacia adelante, sus ojos yendo de la notación simplificada al problema original. Poco a poco, la comprensión fue iluminando sus rostros. Un cadete aviar, con plumas doradas, dejó escapar un suave suspiro. La verdad tiene sentido, murmuró, casi para sí. Evitó los cálculos relativistas al... Pero eso contradice todos los modelos que nos han enseñado, interrumpió otra voz desde el fondo. ¿Cómo puede funcionar algo tan simple? El rumor se convirtió en un debate abierto, pero Zilnor levantó la mano, silenciando a todos al instante. Su mirada volvió hacia Stanley, enigmática. ¿Insinúas, dijo Zilnor con lentitud, que los métodos de la Academia están equivocados? Stanley vaciló un momento. Había esperado incredulidad y preguntas, pero no la fuerza de esa acusación. La Academia Galáctica era la institución más prestigiosa del universo conocido, sus enseñanzas eran la base de la navegación interestelar para incontables civilizaciones. Sugerir que sus métodos eran obsoletos no era solo algo audaz, sino casi una herejía. Aún así, ya había cruzado esa línea y no tenía sentido retroceder. Digo, respondió con cuidado, que este método en particular es ineficiente. No significa que todo lo que enseña la Academia esté mal, solo que podría haber una forma mejor de abordar ciertos problemas. Zilnor exhaló, produciendo un chasquido bajo que resonó en la cúpula. ¿Eres consciente de lo que estás sugiriendo? Stanley asintió. Lo soy. Por un largo instante, no hubo sonido alguno. Luego, Zilnor giró con rapidez, tecleando un comando en la consola de su escritorio. La pantalla principal parpadeó otra vez, esta vez abriendo un enlace de comunicación externo. Un momento después, una voz profunda llenó la sala. Profesor Zilnor, dijo la voz, con serenidad y autoridad. Explique esta anomalía. Todos los cadetes en la habitación se quedaron inmóviles. La pantalla holográfica sobre el escritorio del profesor mostraba el rostro severo del Canciller Supremo de la Academia Galáctica. Sus facciones eran duras y sus ojos oscuros parecían penetrar la transmisión, como si pudieran ver cada rincón del salón. Su sola presencia ejercía una gran presión. Zilnor inclinó la cabeza en un gesto formal de respeto. Canciller, ha surgido una anomalía durante el examen de astrobación. Un cadete humano ha presentado una solución totalmente correcta en menos de 5 minutos. Los ojos del canciller se entrecerraron apenas. Eso no es posible. Zilnor siguió inmóvil. El sistema de verificación ha confirmado su solución. Hubo una pausa breve. La mirada del canciller se posó en Stanley. Cadete Becker, dijo con voz controlada. Acércate. Stanley sintió como la tensión crecía en la sala a medida que avanzaba hacia la pantalla. Todas las miradas seguían clavadas en él. El canciller lo estudió largamente antes de hablar. ¿Afirmas haber resuelto el problema en menos de 5 minutos? Sí, señor, contestó Stanley. ¿Y crees que el método enseñado por la Academia está equivocado? Stanley soltó el aire. Creo que hay una forma más eficiente de abordar ciertos cálculos, sí. Otro silencio. Luego, el canciller volvió la vista hacia Zilnor. Profesor, ordenó, envíeme todo el análisis de la solución del cadete. Este asunto ya no se limita a un solo salón de exámenes. Zilnor inclinó la cabeza otra vez. ¿Entendido, canciller? La transmisión se cortó. Por primera vez en su carrera, Zilnor sintió el peso de algo mucho mayor que una simple disputa académica. Esto ya no giraba en torno a un examen, sino a los cimientos de todo lo que la Academia Galáctica representaba. Stanley se quedó en el salón de examinación en silencio, con el pulso tranquilo pese a sentir sobre sí la mirada de un centenar de ojos. La llamada con el canciller había terminado, pero su efecto seguía flotando en el aire, denso como la estática antes de una tormenta. Los otros cadetes, que habían dedicado años a memorizar fórmulas y perfeccionar sus cálculos de acuerdo con las metodologías estrictas de la Academia, lo observaban con expresiones que iban de la incredulidad al resentimiento. El profesor Zilnor seguía detrás de su escritorio,
tamborileando con sus dedos el pulido tablero mientras asimilaba las implicaciones de lo ocurrido. Su reputación, sus enseñanzas, su autoridad, todo había quedado en entredicho por la respuesta inesperada de un solo humano. El sonido de unas puertas deslizantes al fondo del salón rompió la tensión como un cable tenso que de pronto se corta. 3 instructores entraron, vestidos con túnicas oscuras que los identificaban como miembros del consejo académico. Sus movimientos eran ágiles y decididos, y en cuanto entraron, clavaron la mirada en Zilnor. Profesor, habló primero una instructora con aspecto aviar, plumas color obsidiana y voz firme, el canciller lo ha convocado. Zilnor inclinó la cabeza, pero no se movió de inmediato. Desvió sus 3 ojos hacia Stanley. Cadete Becker, dijo con un tono sereno, pero con peso de autoridad, vendrás conmigo. Un atisbo de inquietud recorrió la sala. Los demás cadetes se tensaron, manteniendo posturas rígidas. Que el canciller llamara a alguien no era cosa de rutina, era un evento de gran trascendencia. Stanley, sin embargo, asintió, sin titubear. Sin más palabras, Zilnor se dio la vuelta y salió por las mismas puertas que habían usado los instructores. Stanley lo siguió de cerca, pasos firmes pero sin prisa. El corredor exterior era un largo pasillo de metal pulido, con tiras luminosas azules en las paredes para guiar el camino. La arquitectura de la academia era elegante y funcional, diseñada para reflejar la búsqueda incansable del conocimiento. Caminaron en silencio, sus pisadas resonando en la superficie lisa. Zilnor lo guió por un laberinto de pasadizos, pasando junto a estudiantes y profesores que giraban la cabeza para mirarlos. Las noticias se habían difundido con demasiada rapidez. Stanley sentía el peso de esas miradas, cargadas no solo de curiosidad, sino de algo más agudo, duda, resentimiento. Él era la anomalía en una institución construida sobre la tradición rígida, y solo por eso ya resultaba peligroso. Al fin llegaron al nivel administrativo superior, donde unas puertas enormes conducían a la cámara privada del canciller. Los guardias situados en la entrada se hicieron a un lado sin cuestionar, permitiéndoles el paso. La habitación era vasta, aunque minimalista. Un ventanal panorámico ocupaba todo un muro, ofreciendo una vista imponente de las estrellas binarias que orbitaban en la distancia. La luz era tenue, proyectando sombras alargadas sobre el piso brillante. En el centro, sentado tras un escritorio metálico y pulcro, estaba el canciller. Su sola presencia imponía, no por fuerza física, sino por un aura de control absoluto. Su mirada penetrante atrapó la de Stanley en el instante en que entró, evaluándolo con atención. Zilnor se detuvo y adoptó una postura erguida. Canciller, dijo, he traído al cadete como solicitó. El canciller asintió lentamente, entrelazando los dedos. Su expresión se mantenía inescrutable. Cadete Becker, dijo al fin, ¿eres consciente de las implicaciones de tus actos? Stanley habló con voz firme. Sí, señor. El canciller lo examinó un largo rato antes de señalar la gran pantalla a sus espaldas. El panel holográfico cobró vida, mostrando series de datos, los cálculos de Stanley comparados con la metodología estándar de la academia. De inmediato, el contraste era abismal. Tu solución nos ha obligado a reconsiderar un principio fundamental de nuestro sistema de astrogación, prosiguió el canciller. Nuestros modelos no han cambiado durante siglos, pero tu planteamiento sugiere un marco alternativo, más simple y eficiente. Stanley se mantuvo en silencio, intuyendo que había más por escuchar. El canciller se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Comprendes lo que implica? Stanley cuidó sus palabras. Implica que hay margen para mejorar. Una ligera curva apareció en los labios del canciller, aunque sus ojos siguieron serios. Te quedas corto al describirlo así, cadete. Si tus cálculos se confirman, significará que la Academia Galáctica, la institución que dicta los protocolos de navegación en múltiples civilizaciones, ha estado enseñando un método obsoleto durante generaciones. Las repercusiones de esa revelación serían enormes. La expresión de Zilnor siguió imperturbable, pero Stanley podía percibir la tensión en su postura. No se trataba solo de un examen. Estaba en juego la credibilidad de la Academia, su legado y el poder que ejercía sobre los fundamentos intelectuales de los viajes interestelares. El canciller exhaló con calma. Ya hemos comenzado una verificación secundaria de tus cálculos. Si resultan exactos bajo revisión independiente, no tendremos más remedio que abordar este asunto a gran escala. Pero, hizo una pausa, clavando la mirada, es un camino peligroso. La mandíbula de Stanley se tensó. ¿Peligroso en qué sentido? Los ojos del canciller no se apartaron. Hay quienes, dentro y fuera de la academia, se opondrán a cualquier sugerencia de que nuestros métodos están equivocados. Si tus cálculos son correctos,
Habrás minado una institución que ha dictado la navegación galáctica durante siglos, y eso te convertirá en un blanco. El peso de esas palabras se hizo tangible. Stanley había esperado resistencia, pero la advertencia llevaba un matiz que no había previsto. Ya no se trataba solo de desafiar un examen, sino de enfrentarse a un sistema cuidadosamente mantenido por algunas de las mentes más poderosas de la galaxia. El canciller se recargó en su asiento. Te pondré bajo revisión académica directa. Trabajarás con un equipo especializado para reproducir y ampliar tus descubrimientos. Hasta entonces, no debes hablar de esto con nadie fuera del equipo de revisión. ¿Ha quedado claro? Stanley asintió. Sí, señor. El rostro del canciller siguió inexpresivo. Bien. El profesor Zilnor supervisará tu participación en el proceso. Puedes retirarte. Zilnor hizo una ligera inclinación de cabeza antes de darse la vuelta y salir. Stanley lo siguió, su mente acelerada por las implicaciones de lo que acababa de oír. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Zilnor habló por fin. «Has iniciado algo, cadete Becker», dijo, con voz quedamente firme. «No sé si comprendes toda su magnitud». Stanley lo miró. «Entiendo lo suficiente». Las mandíbulas de Zilnor se movieron ligeramente, lo más parecido a una sonrisa que Stanley le había visto. «Entonces, te sugiero que te prepares», agregó. «La academia no dejará pasar esto sin oponer resistencia». Caminaron en silencio, alejándose de la cámara del canciller. El futuro ya estaba marcado, pero Stanley tenía claro que aquello era apenas el principio. El trayecto de regreso desde la cámara del canciller se hizo largo. Un silencio tenso pendía entre Stanley y el profesor Zilnor, extendiéndose como un cable invisible. Los pasillos de la Academia Galáctica, antes un laberinto de eficacia estéril, parecían ahora cargados de miradas ocultas. Las noticias se habían propagado más allá del salón de exámenes, escurriéndose por cada rincón de la gigantesca institución y generando un murmullo de especulación. Stanley mantenía la espalda recta y el paso uniforme, pero percibía el cambio en la atmósfera. Había alterado algo más grande que una tradición académica, y eso calaba en lo profundo de sus huesos. Al llegar al ala de investigación privada del profesor, las puertas pesadas se abrieron, revelando un laboratorio amplio y con poca luz, lleno de proyecciones holográficas y mapas estelares complejos. En cuanto la puerta se cerró detrás de ellos, Zilnor se giró con brusquedad. «¿Entiendes el peso de lo que has provocado?», preguntó, con un chasquido de mandíbulas que denotaba seriedad. Stanley asintió. «Lo entiendo. Entonces también comprendes que esto no se quedará en una simple discusión académica». Zilnor avanzó hacia una consola de control central, tecleando con sus dedos exoesqueléticos. Una gran proyección cobró vida, mostrando los modelos oficiales de astrobación de la Academia comparados con la ecuación simplificada de Stanley. «Estas son las simulaciones que está ejecutando la Junta de Verificación», continuó. «Están evaluando tu solución en diversos entornos gravitacionales. Hasta ahora, cada modelo favorece tus resultados». Stanley se aproximó, observando la pantalla holográfica repleta de confirmaciones. Sabía que sus cálculos eran correctos, pero verlos corroborados en tiempo real por el mismo sistema que pretendía refutarlos le producía una ola de satisfacción. Zilnor lo analizó un instante antes de hablar de nuevo. «Ahora pasarás a estar bajo un escrutinio directo. Eso significa que no solo tendrás que defender tus hallazgos, sino resistir el peso de la oposición de quienes se niegan a aceptar la realidad». Stanley suspiró. «Déjeme adivinar, hay gente que ha construido toda su carrera con los modelos vigentes». Los tres ojos de Zilnor se oscurecieron. «Carreras, reputaciones, poder. No presentaste solo una nueva ecuación, cadete Becker. Sembraste la duda en una estructura que ha gobernado la navegación interestelar durante siglos». Stanley lo procesó en silencio. Nunca había querido derribar los cimientos de la academia, pero no era ingenuo para creer que las autoridades aceptarían su descubrimiento con los brazos abiertos. El profesor apretó otro comando, y surgió una segunda proyección con una lista de nombres. «Estos son los miembros principales del Consejo Académico», explicó Zilnor. «Ellos supervisarán tu revisión». Stanley revisó los nombres. Algunos le eran conocidos, figuras célebres en el campo de la astrobación, con obras de consulta obligatoria para todos los cadetes. Otros eran desconocidos para él, pero sus títulos hablaban de una influencia enorme. El tono de Zilnor se volvió más serio. «Algunos estarán abiertos a nuevas perspectivas, otros, no. En particular, el profesor Halborn ya expresó su oposición». El nombre le resultaba familiar. Halborn era un académico muy condecorado, de los miembros más veteranos del Consejo.
Sus teorías sobre relatividad eran consideradas una ley inquebrantable, y su posición en la academia era intocable. Stanley se echó hacia atrás un poco. Supongo que no le gusta que le demuestren que está equivocado. Las mandíbulas de Zilnor chasquearon. Halvorn no cree que pueda estar equivocado. No atacará tus resultados de frente, al menos no todavía. Primero intentará desmantelarte como cadete, como académico y como humano. Los labios de Stanley se apretaron. Entonces tendré que estar listo. El profesor lo miró de forma analítica. Tu confianza es digna de mención, pero no basta. Se espera que defiendas cada aspecto de tu trabajo en un juicio controlado frente al Consejo. Si no logras rebatir sus cuestionamientos, ocultarán tus hallazgos antes de que se difundan. Stanley frunció el ceño. ¿Un juicio? Pensé que esto era solo una revisión académica. En teoría, sí, respondió Zilnor. En la práctica, será un interrogatorio diseñado para desacreditarte. Stanley soltó aire, asimilando la información. Sabía que habría resistencia, pero había esperado que fuera un asunto de ecuaciones y datos, no de política, reputación y poder. Zilnor se apartó de la proyección. Tu trabajo es sólido, pero tu sola presencia aquí es una anomalía. Eso, por sí mismo, te convierte en una amenaza. En cuanto pises ese juicio, estarás solo. Stanley aguantó la mirada. Entonces me aseguraré de no darles motivo para desecharme. Por primera vez, el semblante de Zilnor cambió levemente, vislumbrando algo parecido a la aprobación. Bien, dijo el profesor. Empezaremos a prepararnos de inmediato. La fuerza de esas palabras recayó sobre Stanley, pero no dejó que se notara. Él no había venido a la academia para iniciar una revolución, pero ahora que estaba metido de lleno, no se echaría atrás. Los días previos al juicio pasaron más rápido de lo que Stanley hubiera deseado. Su tiempo ya no le pertenecía. Cada minuto estaba dedicado a la preparación, contraargumentos, planeación de escenarios. Zilnor lo presionó sin piedad, recreando cada posible ataque que el consejo académico podría lanzarle. Todas las noches, Stanley salía del ala de investigación agotado, con la cabeza repleta de ecuaciones y objeciones teóricas. Pero la presión no era solo intelectual. La noticia del juicio corrió por la academia como un incendio. Stanley percibía el cambio en el ambiente cada vez que pasaba por un pasillo. Las conversaciones en voz baja se detenían al verlo. Algunos cadetes le dirigían miradas hostiles y otros evitaban cruzar palabra con él, temerosos de verse involucrados. Unos pocos, los que siempre habían sospechado que la academia se regía por un sistema rígido y casi inflexible, lo miraban con una curiosidad contenida. La verdadera presión, sin embargo, llegaba de fuera del alumnado. Halvorn no perdió tiempo en dejar clara su postura. Aunque no se había dirigido a Stanley directamente, su influencia se sentía como una tormenta próxima. Reunió aliados en el consejo, académicos de alto rango cuya reputación se sustentaba en los modelos actuales de astrogación. Esa gente no admitiría jamás una derrota, ni siquiera ante pruebas irrefutables. Para cuando llegó el día del juicio, Stanley sabía muy bien a lo que se enfrentaba. La sala designada para la sesión era aún más grande de lo que había imaginado, preparada para debates de alto nivel. La arquitectura imponía respeto, con un techo elevado que se arqueaba como el interior de una nave de guerra. Filas de asientos elevados rodeaban el área central, donde Stanley se situó en soledad. El consejo académico se acomodaba en el nivel más alto, con semblantes inescrutables. El canciller estaba presente, aunque no mostraba ni respaldo ni desaprobación en su rostro. Zilnor permanecía en la periferia, autorizado solo para observar, sin intervenir. Halvorn ocupaba un puesto central. Su postura era rígida, con las manos entrelazadas y la mirada afilada, enfocada en Stanley desde el segundo en que entró. Las puertas se sellaron con un siseo leve y el juicio dio comienzo. Una de las consejeras, una mujer de piel plateada y ojos amarillos penetrantes, habló primero. Cadete Becker, has presentado un modelo de astrogación que contradice los principios fundamentales de esta institución. ¿Eres consciente de la gravedad de tu afirmación? Stanley se irguió. Sí, consejera, lo soy. Ella asintió una sola vez y señaló la proyección holográfica que se materializó sobre la sala. Hemos revisado tus cálculos. Según los equipos de verificación, son matemáticamente correctos. Sin embargo, la validez matemática no basta para justificar un cambio sistémico. Debemos determinar si tus conclusiones tienen aplicación práctica. Otro consejero, un ser de anchos hombros y voz grave, se inclinó hacia el frente. Explica, con precisión, en qué mejora tu modelo al sistema actual, en términos de navegación real. Stanley inhaló con calma.
Esa parte le parecía la más sencilla. El sistema actual se basa en cálculos gravitacionales de múltiples etapas, tratando cada variable de navegación de forma independiente, explicó. Asume que cada fuerza externa se calcula en secuencia lineal, lo cual crea una complejidad computacional innecesaria. Mi modelo considera las distorsiones relativistas como una sola ecuación, eliminando pasos redundantes y reduciendo el margen de error en la trayectoria en un 32%. Un murmullo recorrió la sala. Halvorn continuó en silencio, sin dejar entrever sus pensamientos. La primera consejera ladeó un poco la cabeza. Es una afirmación audaz. De ser cierta, semejante mejora revolucionaría los viajes en el espacio profundo. Pero necesitamos certezas. Profesor Halvorn, como la máxima autoridad en astrogación, ¿tiene algo que objetar? Halvorn se levantó con una elegancia ensayada. Cuando habló, su voz fue suave y medida. La labor de este cadete es impresionante. No lo discuto. Se hizo un silencio. Todos esperaban el golpe venidero. Halvorn prosiguió. Sin embargo, su método se basa en un marco teórico que jamás se ha probado en condiciones reales de navegación. La academia no se rige por teorías, sino por la seguridad de los viajes interestelares. Si hemos de confiar en su modelo, deberá probarse en un entorno controlado. No se puede adoptar con base solo en matemáticas. Aquello era un movimiento calculado. No rechazaba la validez de Stanley de forma directa, desviaba la carga de la prueba hacia él. Stanley le sostuvo la mirada. Estoy de acuerdo, dijo con voz firme. Por eso propongo una prueba en vivo. Algunas miradas de sorpresa surgieron en el consejo, incluso Halvorn mostró un titubeo breve antes de recomponerse. El canciller, que había permanecido callado, habló al fin. Explica. Stanley se giró hacia la pantalla central, activando una nueva proyección. Hay una nave de abastecimiento programada para partir de la estación orbital dentro de 2 días. Sigue una ruta de navegación estándar a través de la Expanse de Loren, un trayecto que requiere 14 correcciones de curso por fluctuaciones gravitacionales impredecibles. Presionó un control, resaltando la trayectoria. Usando mi modelo, puedo reducir esas correcciones a 6. El salón estalló en discusiones. Era una propuesta arriesgada. Si fracasaba, todo su argumento se desmoronaría en tiempo real. Pero sí tenía éxito. Halvorn frunció levemente el ceño. Es interesante, pero temerario. Si tu modelo falla, la nave podría salirse de curso y poner vidas en peligro. Stanley no vaciló. Entonces que lo ejecuten en un sistema de navegación secundario. Mantengan el modelo actual como principal. Si el mío funciona, los resultados hablarán por sí solos. Un silencio denso se apoderó del recinto. El consejo intercambió miradas, deliberando sin pronunciar palabra. Luego, el canciller dio un asentimiento casi imperceptible. Muy bien. Se hará la prueba en vivo. La mandíbula de Halvorn se tensó, pero asintió con lentitud. Que así sea. El juicio terminó, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. 2 días después, Stanley estaba en el centro de control de la academia, siguiendo las transmisiones de datos de la nave que partía. Toda la academia observaba. La tripulación de vuelo había accedido a ejecutar su modelo de manera paralela, rastreando en tiempo real los cálculos de ambas metodologías de navegación. Durante los primeros 20 minutos, la nave siguió su curso estándar. Entonces llegó la primera corrección planificada. Los sistemas a bordo compararon el ajuste recomendado por la academia con el de Stanley. Desviación detectada, 0.02%. La nave mantuvo el rumbo. Segunda corrección, desviación, 0.04%. Sin cambios requeridos. Para la tercera ocasión, el modelo de la academia indicó cambiar la ruta, mientras que el de Stanley sugería continuar recto. La nave siguió el protocolo tradicional, ajustando el curso, lo que supuso un leve gasto de energía. Hacia la octava corrección, la diferencia era innegable. El modelo de Stanley había previsto la trayectoria óptima desde el principio, el sistema de la academia había forzado maniobras innecesarias. El informe final mostró que, con el método antiguo, la nave consumió un 18% más de combustible de lo necesario. Los datos eran irrefutables. Cuando se presentó el resultado al consejo, ya no había argumento que valiera. El canciller se levantó ante la asamblea. La prueba en vivo ha confirmado los hallazgos del cadete Becker. Con efecto inmediato, su modelo pasará a ensayos de integración a gran escala para los futuros protocolos de astrogación. Halvorn no dijo palabra, su silencio fue toda la concesión que Stanley necesitaba. Al salir de la sala, Zilnor caminó a su lado.
Hoy has reescrito la historia, cadete Becker. Stanley dejó escapar un suspiro, sintiendo cómo se aligeraba la carga sobre sus hombros. Entonces asegurémonos de no quedarnos aquí. El universo se había vuelto un poco más pequeño, un poco más veloz. Y por primera vez, la Academia Galáctica tuvo que reconocer que el cambio era inevitable. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.